combinación de esto podemos sacar distintos estados, como os he dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí el libro de Bente Chao nos presenta esta figurita que es bastante interesante, donde en uno de los sentidos, aquí tengo en el eje horizontal tengo la velocidad, pies segundos, unidades americanas en este caso. En el eje vertical tengo la profundidad del nivel del agua en el canal. Las líneas que van de arriba abajo, así las oblicuas, es el FRUT, es el número de FRUT calculado. Este va a ser FRUT 1, hacia este lado van a ser los FRUTs mayores a 1, se va a producir en todo este lado derecho los flujos supercríticos. Hacia abajo son los FRUTs menores a 1, aquí está 0.5, 0.25, FRUT 0.125. Entonces aquí a este lado son los FRUTs menores a 1, que son los subcríticos. Las otras líneas, las líneas que van en este sentido, son las de Reynolds. Entonces aquí tengo el Reynolds 2000, el Reynolds 1000, Reynolds 500, Reynolds 250, así. La transición se produce entre 2000 y 500 para canales abiertos. Un Reynolds mayor a 2000, estamos hablando de turbulento, y un Reynolds menor a 500, estamos hablando de laminar. Entonces, esta grafiquita me va a dar todos los posibles estados. O sea, si yo caigo, si mi puntito, si yo conozco la profundidad y conozco la velocidad, y mi puntito cae aquí, yo sé que estoy en el estado 3, que mi flujo va a ser supercrítico turbulento. Si mi puntito cae aquí abajo, en este lugar 2, quiere decir que mi flujo va a ser supercrítico laminar. Si caigo aquí, va a ser subcrítico laminar. Si caigo aquí, supercrítico turbulento. Si caigo aquí, va a ser en transición. Y si caigo sobre esta línea negra, va a ser crítico. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la relación de Manning que se va a utilizar? Vamos a utilizar la única relación de Manning, la que ustedes han aprendido, que es 1 sobre Manning, va a ser igual al radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Eso es igual a la velocidad. La relación de Manning es una única nada más. A veces tiene el numerito de 1.49 encima del Manning, pero eso es cuando utilizas unidades inglesas. Si vamos a utilizar unidades internacionales, que su examen va a ser unidades internacionales, siempre se utiliza el 1 sobre. Ok, esa es la relación de Manning que siempre dice es la única que existe. Entonces, de lo que estamos viendo aquí, que según el estado de flujo, el flujo puede ser tanto supercrítico turbulento, subcrítico laminar, subcrítico turbulento, y lo mismo en el estado de Védernikov. O sea, puede ser supercrítico inestable, puede ser subcrítico inestable, o sea, dependiendo mucho de la relación que tiene los en Védernikov, también nos permite encontrar si va a haber esos ondas, esos rollos, ¿no? El rolón, lo que se decía, si se va a producir ese fenómeno en los canales. Entonces, lo que estamos aprendiendo hasta ahora es clasificación de flujo. Hemos visto que el flujo se puede clasificar en regímenes, o sea, puede ser el régimen permanente, el régimen no permanente, puede ser flujo uniforme, puede ser flujo gradualmente variado o la combinación de estos. Y por estado, eso de en función a los números adimensionales, puede ser flujo supercrítico, subcrítico y crítico con número de FRUT, puede ser flujo estable o inestable con Védernikov, y puede ser laminar, transicional o turbulento con Reynolds. Y todas las posibles combinaciones entre ellos, como estamos pudiendo ver aquí en la figura. Ahora, ¿qué conclusión puedo sacar de esta figura? Por ejemplo, si yo tengo una pendiente muy fuerte y un canal con una pendiente muy fuerte, entonces quiere decir que las profundidades van a ser, por ejemplo aquí, las profundidades van a ser bajas y las velocidades van a ser muy altas. En ese caso siempre estoy en este estado 3, que es supercrítico turbulento. Aquí es que yo tengo ríos con mucha pendiente donde el agua va a ser bien bajita pero muy rápida y se me va a dar esta condición supercrítica turbulenta. Por el contrario, si tengo profundidades muy grandes de agua y las velocidades bajas, voy a estar por este lado, donde voy a tener seguramente un flujo subcrítico y puede ser que sea de laminar o un subcrítico turbulento o un subcrítico transicional. Entonces, un poquito relacionado, dependiendo qué velocidad tengo y qué altura de agua tengo, voy a saber en cuál de los estados estoy o en cuál de las combinaciones estoy.
¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Usualmente, ya esto para ir cerrando estos conceptos, usualmente nos interesa mucho saber en todo lo que es el estado de flujo, cuál es el número de Fruit. Eso es muy importante en canales abiertos. ¿Por qué? Porque el estado de flujo, si es crítico, subcrítico, supercrítico, nos dice mucho en canales abiertos, nos ayuda a conocer qué tipo de perfil de flujo yo voy a tener. Entonces, para mí el número más importante, el número dimensional más importante en hidráulica 2 es Fruit. Como en hidráulica 1, el número más importante era Reynolds, porque Reynolds en hidráulica 1 me decía qué tipo de ecuación voy a utilizar para calcular la pérdida de energía. Ahora, en hidráulica 2, el número dimensional más importante es Fruit, porque Fruit me va a ayudar a calcular el estado crítico de flujo de un canal. Luego, ya les había comentado, como les dije, usualmente se da el flujo laminar, casi no se da en canales abiertos, casi siempre se da flujo turbulento, por eso vamos a utilizar siempre la ecuación de Manning. Y Vedernikov, que nos sirve para poder encontrar si un flujo es estable o inestable. ¿Alguien tiene alguna consulta? Entonces, siguiendo un poquito ya eso para cerrar, estamos viendo ahora este valor de beta. Este valor de beta, dependiendo cómo va a ir cambiando, es la relación de descarga. Habíamos visto la ecuación acá arriba, acá está beta. Acá está beta. Beta tiene que ver con la relación de descarga, que es el caudal, en función del área mojada. El caudal en función del área mojada, aquí tiene un beta, que es el numerito que va a depender de la ecuación que estoy usando. Si estoy usando Chessy va a ser distinta que si estoy usando Manning. Por eso es que aquí cambia este beta, ¿no? Por eso dice, este es el beta para Manning y este es el beta para Chessy. Porque las expresiones son distintas. Este beta lo que nos va a dar son los tipos de secciones transversales. Entonces, en la hidráulica de canales existen 3 tipos asintóticos de secciones transversales, todo dependiendo al beta. El canal hidráulicamente ancho, para el cual el perímetro mojado P es una constante. En ese caso, beta va a ser igual a 5 tercios en el caso de Manning, beta va a ser 3 medios en el caso de Chessy. Una relación transversal es considerada hidráulicamente ancha cuando la relación entre el ancho de superficie y el tirante, T sobre D, es mayor que 10. Entonces, si esta relación T sobre D es mayor que 10, vamos a decir que es hidráulicamente ancho. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a tomar la pizarra para que este concepto quede claro. Si yo tengo un canalito, vamos a asumir que es trapezoidal. Y es así. Aquí calculo el ancho superficial, este T, y luego del ancho superficial, T, lo que también voy a tener, como dice aquí, el ancho superficial T, tengo el T, que es la profundidad hidráulica. El T de la profundidad hidráulica va a ser similar a la profundidad Y en este tipo de canales. Si fuera rectangular, sería este D. Y lo que me dice es que la relación T sobre D es al menos 10, como dice aquí, es mayor que 10, o sea, esta relación T sobre D tiene que ser mayor que 10. Si esta relación T sobre D es mayor que 10, estamos hablando que es de un canal hidráulicamente ancho, o sea que el ancho tiene que ser 10 veces la profundidad. O sea, si la profundidad de mi canal o de mi río es 1 metro, el ancho del río tiene que ser 10 metros. Si es 10 metros o más de 10, entonces estamos hablando que es un canal hidráulicamente ancho. ¿Qué es esto? Hidráulicamente ancho.
El canal triangular, para el cual el ancho de superficie T, que es este, es proporcional al tirante D, con una fricción de Manning y una fricción de Checy de tanto. En drenaje de carreteras se utiliza, que estas son las canaletas, se hace con secciones transversales triangulares. Usualmente las canaletas en carreteras tienen una sección transversal, así. Entonces para que si queremos que tenga esa relación T-D, entonces hay una relación que tenemos que cumplir, que T tiene que ser K veces D, para hacer el diseño de los canalitos estos. Y hay otro tipo de canal, que es el tercer tipo de canal, que es el canal inherentemente estable, que es este, que es de la figura. Este trabajo lo pone siempre Ponce aquí porque es una de las publicaciones más conocidas de Ponce. Que lo interesante de los libros electrónicos es que tú le puedes dar clic aquí al link y te va a abrir inmediatamente el paper. Entonces tú puedes ir al paper y puedes ver en el paper de qué se trata. Por ejemplo, este artículo lo ha publicado en el Journal of Hydraulic Engineering. Aquí está más detalle para el que quiera profundizar un poco esto, ¿no? Entonces lo interesante de los libros electrónicos es que tú puedes fácilmente ir a las referencias, ¿no? Es una referencia de Ponce y Poros del 95. Este es un canal inherentemente estable para el cual el radio hidráulico R, correspondiente a la máxima profundidad en la subsección inferior, es constante en la subsección superior. Entonces lo que ha encontrado Ponce es esta formita, la cual sería la forma de un canal para que se produzca esto, que es la relación del radio hidráulico. Sabemos que el radio hidráulico es la relación del área mojada dividido entre el perímetro mojado. O sea, si el agua está aquí, yo puedo calcular el área mojada y puedo calcular su perímetro mojado. Si el nivel del agua va subiendo, yo puedo calcular su área mojada, su perímetro mojado. Si sube aún más, puedo calcular su área mojada, su perímetro mojado. Entonces el radio hidráulico va a ir cambiando en función de cómo va subiendo la sección, para el cual el radio hidráulico, como decía aquí, R, correspondiente a la máxima profundidad de la subsección inferior, aquí, a la máxima profundidad, es constante en la subsección superior. O sea, el radio hidráulico va a ser constante a partir de aquí en toda la sección. La subsección inferior establece un valor finito de R aplicable a la subsección superior. El valor de beta va a ser igual a 1 en la subsección superior. Entonces esto es lo que hace Ponce, es encuentra un radio hidráulico de la relación hasta aquí y luego mantiene ese radio hidráulico constante. Y para mantener ese radio hidráulico constante tiene que tener esta función. Esto tiene ciertas propiedades en canales, en diseño de canales, que son importantes. Entonces, cuando estamos hablando de canales inherentemente estables, tiene mucho que ver con diseño de canales, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que estoy diciendo, con esta relación de beta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces aquí ya, a partir de aquí ya un poco el profe Ponce nos habla de valores de FNS. Este FNS es un valor que nos va a dar cuando un flujo es neutralmente estable. Eso tiene que ver con Vedernikov, lo que les decía, la formación de los rollos, de los rollos, de los rolons. Entonces eso tiene que ver mucho con Vedernikov. Cuando es igual a 1, quiere decir que estamos en una situación estable. Por lo tanto, de acuerdo a este número de Flood, va a corresponder a un flujo neutralmente estable que tiene que cumplirse esta relación respecto de beta. Lo que finalmente nos interesa aquí es esta grafiquita, donde para distintos números de valores de beta vamos a tener el tipo de flujo que tenemos, si va a ser laminar, laminar turbulento mixto. Vamos a ver la forma de la sección transversal, si es hidráulicamente ancha, si va a ser triangular inherentemente estable, y vamos a tener el FNS. Este es un poco el trabajo del profe Ponce, por eso lo pone en el libro. A nosotros no nos interesa verlo, conocer este detalle, pero lo importante para nosotros en este capítulo es la clasificación de flujo y conocer el coeficiente beta y saber que en función de este coeficiente beta puede variar ese tipo de relaciones.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que hasta ahí es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, aquí abajo está el número de Reynolds. Vamos a terminar, que claro que lo vimos en el libro de Bente Chao. Aquí está el número de Reynolds, que son las relaciones. Acá. Y número de Reynolds, que está aquí, que lo acabamos de ver, que nos va a clasificar en laminar, transicional, turbulento. Aquí estamos de 500 a 2000, que es lo mismo que nos dice el libro de Bente Chao. Hay otro número adimensional que es sigma, que ha sido propuesto por el profe Ponce, que es este sigma. Y este título solamente lo vamos a ver, no es tan importante para nosotros, pero sí, pues esto justamente es la tesis doctoral del profesor Ponce, por eso lo pone en su libro, que es este sigma que él ha desarrollado, para ver cómo se comportan esto, que es la celeridad relativa dimensional versus el número de onda dimensional, que tiene que ver con Cherenkov, ¿no? Pero vamos a pasar nosotros un poco rápido, porque no vamos a ir a ese detalle ahora. ¿Alguna consulta? Antes de pasar al siguiente, que es regímenes de flujo, que ya más o menos lo habíamos visto, que es el laminar, transicional y turbulento, que es esta misma figura que hemos visto en el libro de Bente Chao, donde está el número de Reynolds en función al factor de fricción F de Darcy-Weisbach. Esto lo hemos visto en el número de Reynolds, el factor de fricción F. Esto lo que nos dice es únicamente que en condición turbulenta podemos aplicar la condición de calcular la pérdida de energía con la ecuación de Manning. O sea, creo que pueden darle una leída a esta parte del libro, pues tiene que ver con números Reynolds, de las condiciones que ya las habíamos visto en hidráulica 1, cuando es la condición laminar, cuando es la condición turbulenta, la de transición, y qué tipo de ecuaciones se aplican en cada una de este tipo de relaciones. Pasamos al punto de preguntas y con eso algunos problemas donde hay que calcular. Podemos hacer la próxima clase algún problemita aquí para calcular el estado de flujo, tal vez calcular el Reynolds, calcular el fruit de una sección cualquiera. ¿Tiene alguna consulta en estados de flujo, en la clasificación de flujo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, las consultas, bueno, vamos a parar aquí. Mañana vamos a continuar, vamos a hacer algún ejercicio de estos de estado de flujo para aprender a calcular. Se han dado cuenta que solo son ecuacioncitas, ¿no? Si tú tienes la ecuación de Fruit, ya la tienes. Si tienes la de Reynolds, la tienes. Si tienes la de Cherenkov, la tienes. O sea, y todo lo demás son datos. O sea, tienes un canalito, tienes la pendiente, tienes la altura, tienes el caudal, tienes todos los datitos. Esos se emplazan en las ecuacioncitas y encuentras los números adimensionales. Esos números adimensionales que encuentras son los que te ayudan luego a clasificar tu flujo. ¿Cómo se encuentran los números adimensionales? Está aquí un poquito más a detalle, ¿no? El que quiera profundizar un poco, lee el capítulo del libro de Ponce con más detalle y vas a poder ver exactamente cómo han sido encontrados esos números adimensionales. Ya, listo, entonces mañana continuamos. Mañana continuamos aquí desde donde nos hemos quedado, haremos algún ejercicio y ya pasaremos al siguiente capítulo. Listo, entonces nos vemos mañana. Adiós a todos. Hasta mañana. Chao, chao a todos. Hasta mañana, doctor. Chao, chao, chao.